Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar sobre la realización personal, sobre el bienestar de las personas en general. Lo vamos a hacer a raíz de haber aparecido este libro, que lleva, como ustedes pueden ver, el título de Héroes Cotidianos, y su autora es Pilar Jericó, que está hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ya en la portada del libro aparece una especie de subtítulo que da, yo creo, bastante información sobre lo que vamos a encontrar dentro, que es Descubre el valor que llevas dentro. Es un concepto fundamental, ¿verdad? Sí. Está asociado de alguna parte, la parte heroica es el valor, la capacidad de saber abordar con éxito y satisfacción las dificultades, los desafíos buscados o inesperados. Sí. Bueno, y también de afrontar los objetivos personales, ¿no? Sí, efectivamente, son los objetivos, pueden ser dos tipos, ¿no? Los deseados, decíamos, que son objetivos, por ejemplo, montar una empresa, emprender un nuevo proyecto, una nueva relación de pareja, o los inesperados, como a lo mejor la pérdida de un trabajo, una enfermedad. En definitiva, los desafíos que nos pone la vida, ¿no? Sí. Y para conseguir esos objetivos, a veces hay dificultades, pero sobre todo la sociedad o la vida en general, pues nos somete muchas veces a prueba, ¿no? Sí. Son pruebas, muchas son pruebas, ¿no? Y a veces esas pruebas, ahí puse un poco la metáfora, ¿no? De que eran cisnes negros en el sentido de que son inesperados. Y la metáfora es porque en Europa, en 1697, no se pensaba que todos los cisnes eran blancos, hasta que de repente exploradores de Tasmania vinieron con cisnes negros. Pues eso nos pasa muchas veces en nuestra vida. Algo que es inesperado, inimaginado, ocurre, ¿no? Hay otra metáfora también que es el viento, ¿no? Que te arrastra o en una dirección o en la otra, ¿no? Sí, y estos días además todavía más. Sí, estos días hace mucho viento, sí. Sí, a veces no sabemos, bueno, son situaciones inesperadas, ¿no? Yo creo que quizás el primer reto es darnos cuenta de que esto ocurre y de que no tiene sentido enfadarnos o molestarnos pues por cosas que son inesperadas y que no podemos controlarlas, ¿no? Ni imaginarlas, que el cerebro tampoco está preparado para imaginar y tener mucha capacidad de imaginación, ¿eh? Por lo tanto, por lo que dice, lo que hay que hacer es aceptar esas situaciones y afrontarlas, es lo importante. Sí, en las fases, digamos, las distintas fases que atravesamos ante una dificultad, la primera de todo es entender que es una llamada a la aventura, si utilizamos la terminología heroica, o es una llamada a dar lo mejor de nosotros mismos. Ese es el primer aspecto, ¿no? Y aceptarlo, claro. Sí. Y además, afrontándolas positivamente, resulta que se pueden convertir en oportunidades, ¿no? Sí, es interesante porque el libro nace también, bueno, en base a unas investigaciones que he realizado, y pregunté a prácticamente 200 personas cómo habían hecho para superar dificultades, ¿no? Al margen de estar trabajando durante años sobre estos aspectos en el mundo de la empresa, ¿no? Fundamentalmente. Y la conclusión a la que he llegado es que cuando las personas nos enfrentamos a desafíos y a dificultades y luego miramos para atrás, decimos, qué bueno que hubiera ocurrido. A veces, por ejemplo, qué bueno que hubiera habido aquel despido, porque me ayudó a emprender un proyecto que de otra forma no lo hubiera hecho. Muchos trabajos son jaulas de oro y no somos conscientes. Por lo tanto, ante dificultades hay también oportunidades si sabemos verlas. Algunas son más fáciles que otras, no cabe duda. Bueno, y ahí llegamos al título del libro, de Héroes Cotidianos. Sí. Además, las dos palabras, héroes y cotidianos, ¿no? Sí, efectivamente, David. Porque yo creo que todos tenemos la capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos. Todos tenemos la capacidad de convertirnos en héroes. Un héroe, en el fondo, hay muchos tipos de héroe, ¿no? En la historia, sobre todo, han sido más bélicos, ¿no? Pero hay otros héroes que no son tan bélicos, ¿no? Como un Buda, por ejemplo. Pero en definitiva, yo creo que tenemos la capacidad todos de dar lo mejor de nosotros mismos, y lo que coincide y lo que es común a todos los héroes y a nosotros mismos al héroe cotidiano, es que solo tú te salvas. Es decir, el héroe es aquel que ante las dificultades no cae en la culpa, en el victimismo, en culpar y esperar que otro te salve, sea el Estado, sea el jefe, sea la pareja, sea quien sea, sino que tú tomas las riendas de tu propia vida. Y lo cotidiano es que está en el día a día. Todos absolutamente podemos serlo. Por eso le iba a decir, porque a veces los ejemplos que suelen poner la historia de héroes son muy lejanos, ¿no? Claro, son muy lejanos, pero lo interesante es que el ser humano siempre ha estado rodeado de héroes. Siempre hemos dibujado héroes, hemos crecido en héroes. De hecho, hasta en Delfos, en Grecia, era más importante, se adoraba, había el culto, se honraba más a los héroes que a los dioses, y el motivo es porque los héroes son referencias. Yo creo que es hora de buscar una nueva referencia en la sociedad y en la economía, héroes que sean más cercanos, no héroes que parece que se tenían que hacer millonarios a la primera de cambio, y así nos ha llevado a la crisis, ¿no? El héroe está en saber salir de las dificultades
y en crear un entorno agradable, un ambiente agradable a nuestro alrededor. Y esos son los héroes cotidianos. Sí. Que puede ser un ama de casa, un trabajador, ¿no? Cualquier persona. Y es sorprendente como, por ejemplo, pues no sé, un ama de casa cuando habla de las dificultades, desde la entereza en la que habla, desde ese cariño, desde seguir adelante, y es una heroína cotidiana. Lo que pasa es que, claro, como la historia siempre ha hablado de otro tipo de héroes, el problema es que esa persona a lo mejor no se siente tan importante cuando realmente lo es. Y cuando además trabajas con personas y les dices, ¿quién ha sido para ti importante en tu vida?, te sorprende, porque muchos son, no se habla de los de la historia, se habla de la gente de tu día a día. Esos son los auténticos héroes. Alguien familiar o así, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí, alguien familiar, un amigo, un jefe a lo mejor, un compañero de trabajo, los propios hijos, cómo han afrontado las dificultades. O sea que yo creo que hay que empezar, y es una invitación en el fondo en el libro, a buscar referencias que sean más cercanas y que realmente nos ayuden a dar lo mejor de nosotros mismos. Pero, por lo tanto, otra de las conclusiones es, digamos, asumir la propia vida, la cotidianidad, las cosas que estamos haciendo, ¿no? Efectivamente, y desmitificar que parece que la parte heroica es salvar vidas y hacer grandes acontecimientos. Y a veces la parte heroica es ante un golpe fuerte de la vida, o no tan fuerte, a lo mejor haberte equivocado, un fracaso, o emprender un proyecto, es no culpar al mundo y asumir tu propio protagonismo. Eso muchas veces es lo más heroico. Bueno, ya ha comentado, y no es la única vez, o sea, el no culpar al mundo, el no buscar excusas, el no echar la culpa a, ¿no? ¿no? Sí, que desgraciadamente nuestra cultura no nos ayuda mucho, porque en nuestra cultura solemos caer mucho en el victimismo, ¿no? Y la culpa siempre es de otro. Y yo creo que eso es justo lo contrario de la parte heroica, digamos. Tú eres tú, te salvas y tú aceptas el protagonismo de tu propia vida. Antes ha comentado cómo personas a las que ha entrevistado pues aludían a que sus puntos de referencia estaban próximos, ¿no? Sí. Ese aceptar el entorno y jugar en el entorno y participar en el entorno es otro de los elementos. Sí, efectivamente. Hay un concepto yo creo que también muy interesante, que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de, ante la dificultad, seguir adelante. Pero si ponemos la metáfora, por ejemplo, de los malos de las películas, también son fuertes, saben salir adelante, pero ¿qué es lo que diferencia a un héroe de los malos de las películas? En que crea un entorno amable. Es decir, no consiste solo en salir un héroe cotidiano ante la dificultad, no consiste solo en salir adelante y en continuar, sino que en tu entorno y en tu ambiente sea agradable. Influir de manera positiva en tu entorno. Por dar a nuestros espectadores una idea de lo que es el libro, una idea un poco general, por si ellos después quieren profundizar, digamos, por hacerles un esquema, hay una introducción y después 6 capítulos en el que se desarrolla. En la introducción, pues se insiste en un aspecto que es, bueno, estamos hablando de él, pero es la épica personal. Es apelar a esa épica personal. Yo creo que ante los retos, uno de los temas que más nos paralizan es pensar que no vas a poder, que no vas a llegar, que eso no va contigo. Y no somos conscientes de que nuestro cerebro y nuestra propia biología, nuestra forma de funcionar, la mente, ¿no? Son 2,5 años de evolución nuestro cerebro y está preparado para la supervivencia. Estamos preparados. Excepto casos muy puntuales, estamos preparados para salir adelante. Por lo tanto, de alguna forma es apelar a esa parte épica que nos hace dar lo mejor de nosotros mismos. O sea que podemos ser héroes cotidianos, ¿no? Sí. Todos podemos ser. Sí, es decir, dentro tenemos esas capacidades a las que también aludía en el comienzo, ¿verdad? Sí, efectivamente. En el fondo es una actitud. No es que los héroes cotidianos tengan más conocimientos o hayan tenido una educación determinada, que también ayuda, pero no es una cuestión de ser los más fuertes, es una actitud. Es una actitud de cómo quieres afrontar las cosas que te están ocurriendo, que no tienen por qué ser malas, sino pueden ser los propios retos del día a día. Una confianza en sí mismo, en definitiva, ¿no? Sí, confianza en uno mismo y también aprovechar y ser un buscador. Es decir, ante un reto, una dificultad, la búsqueda es importante. La búsqueda no solo hacia afuera de qué es lo que más me conviene, sino también la búsqueda hacia adentro. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué me está sucediendo? Porque esto me duele, ¿no? Eso también caracteriza la parte heroica. Bueno, y proponérselo, ¿no? Exacto. Hay un tema de voluntad, claramente. Hay un tema de voluntad. Establecerse ese reto o esa meta, ¿no? Sí, efectivamente, porque antes hablábamos del victimismo, ¿no? Y el victimismo tiene asociado determinados derechos. Cuando uno se está en la queja y en la víctima, tiene derechos a qué? Bueno, que se equivoca, no es culpable y en el fondo es culpable otro, ¿no? Sin embargo, esos derechos nos hacen perder mucha fuerza. Por lo tanto, es una actitud, es una voluntad de decir, bueno, vale, quiero desprenderme de los derechos que me da el ser víctima, es decir, no tengo la culpa de nada, si sale mal no es responsabilidad mía, y acepto el protagonismo de mi vida. Es decir, tiro adelante, sigo y veo cómo puedo salir yo de aquí. Y por lo tanto se comienza una senda, porque también es una senda, es un camino en definitiva, ¿no? Sí, es un camino, o sea, efectivamente. que hay que